Sabéis que estamos estudiando la epístola de Santiago, así que os invito a que abráis vuestra Biblia, encendáis vuestro móvil o como quiera que cada uno lo tenga, y vamos a hablar de... El título no es, esa es una de las partes que vamos a ver hoy. Estamos en el capítulo 2 de Santiago, versículos 14 al 26, que son los que vamos a leer en esta mañana. Voy a leer en una traducción un poco más dinámica por amor a aquellos que no tengáis Biblia y os suene más funcional que otra cosa, ¿no? Más que formal. Dice al versículo 14 del capítulo 2, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven o que veis a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de vosotros le dice: adiós, que tengáis un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dais ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como podéis ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo os digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo demostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Incluso los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, porque ella fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Wow. Si alguien escuchara estas palabras así por primera vez, nos diría: perdón, una persona declarada justa por las obras, acaba de decir Santiago, que uno se salva haciendo buenas obras. ¿Esto cómo funciona? Porque eso no es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, Santiago está fuera de onda. Santiago no está en sintonía con lo que el resto de escritores del Nuevo Testamento están diciendo. Está contradiciendo a Pablo. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y este fue el motivo principal por el cual Lutero despreció a esta epístola. Dijo que esa epístola no había que incluirla en el canon del Nuevo Testamento, porque contradecía todo lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? La consideraba una epístola, decía él, una epístola de paja, que no servía para nada, ¿no? Entonces, vamos a intentar ver lo que acaba de decir Santiago, si contradice a lo de la sola fide. ¿Os acordáis de ese término de la Reforma? Las 5 solas, ¿no? La sola fide, porque Santiago aquí no está diciendo sola fide, está diciendo sola fide y buenas obras. La fe, pero también buenas obras. Y aquí entonces nos metemos en un pantanal que a ver cómo podemos salir de él, ¿no? ¿Qué importancia, vamos a ver en esta mañana, qué importancia tienen las obras en esto de la salvación?
en todo esto de la fe, ¿no? ¿A qué dice Santiago? ¿Acaso puede su fe salvarlo? Hemos leído. ¿Acaso puede la fe salvarte? Entonces se nos está tambaleando un poquito nuestro concepto teológico, ¿no? ¿Acaso se equivoca Jacobo cuando dice que el hombre es declarado justo por obras y no solo por la fe? No sé si a vosotros eso os causa una disonancia mental, pero a mucha gente se la ha causado, ¿no? Entonces se ha polarizado de nuevo la fe y las obras. Nosotros decimos sola fide, otros dicen no, es que hay que tener buenas obras para salvarse y para poder ir al cielo, ¿no? Entonces todo eso ha generado una serie de controversias a lo largo del tiempo. Y el asunto, hay tres principios que debemos de saber a la hora de acercarnos al texto bíblico que tenemos aquí. El asunto no tiene que ver con la fe que salva. Primera cosa, porque Santiago lo tiene muy claro. Capítulo 1, versículo 18. Fijaos lo que dice. Según su voluntad, nos hizo renacer o nos engendró, refiriéndose a Dios, con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago está diciendo que la salvación es de Jehová, es de Dios, tal y como dijo Jonás, ¿no? En el capítulo 2. La salvación es de Dios. Por su voluntad nos hizo renacer, nos engendró. Es Dios quien nos salva. Santiago lo tiene eso clarísimo. Por lo tanto, la fe que él está mencionando aquí en el capítulo 2 no tiene que ver con la fe salvadora. Eso es otra cosa. Tiene que ver con nuestra práctica, con nuestra declaración de que decimos que somos gente de fe, gente de la fe, ¿no? Que somos cristianos. Por lo tanto, para Jacobo, él estaba muy claro que la salvación era de Dios y él nos hizo engendrar. Y somos nuevas criaturas porque él nos engendró por la palabra de verdad, como acabamos de ver. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que dice Pablo también en Efesios capítulo 2, es que las obras no son la causa de la salvación, sino la consecuencia. ¿Vale? Las buenas obras no provocan salvación, sino que las buenas obras son la consecuencia de esa salvación. ¿Vale? Ese es el sentido que debe de llevar la fe y las obras, ¿no? Y tiene que ver más bien, en tercer lugar, con la evidencia de la fe, con una fe demostrable. La fe no es un concepto etéreo que está ahí y que nadie puede sino definir y quedar como un concepto teológico, como una de las virtudes teologales, sino que la fe, dice Santiago, hay que evidenciarla, hay que verla, tiene que ser tangible, tengo que ver tu fe. Y si decimos que tenemos fe, dice Santiago, demuéstramelo, quiero verlo, dame pruebas, dame evidencias, ¿no? Y esto también lo dice Pablo, Gálatas 5:6. La fe que obra, ¿os dais cuenta la contradicción de términos? La fe que obra por el amor. Por lo tanto, la fe tiene obras. Esto es indudable, Así que no olvidemos este concepto. Le voy a pedir a dos amigos míos muy queridos por mí, Gaby y Santi. ¿Podéis venir los dos por fin? Dirán ellos, ¿para qué me has traído aquí este? No pasa nada, no os asustéis, no pasa nada. Subir aquí por fin. Bueno, no, para no ir delante, si no la gente no va a ver. Vamos a ponernos aquí los tres. Venid para acá. Tú aquí este lado, Santi. O tú, Gaby, ven ahí para aquí. Le voy a dar a Santi y a Gaby un folio y un lápiz, ¿vale? ¿Os parece? Os voy a poner a trabajar durante el culto, ¿vale? Vale, un rollo. No tenemos que hacer nada en la escuela para que ahora venga este y nos ponga más deberes. Pero no vayáis todavía. Os voy a dar una tarea. La tarea consiste en que durante el culto yo voy a pronunciar muchas veces la palabra fe, ¿vale? Voy a decir la fe y tú vas corriendo a escribir la palabra fe. Y luego vamos a contar las veces que yo he dicho la palabra fe a lo largo del culto. ¿Os parece? ¿Os parece buena opción o no? Ahora,
antes de que os marchéis, ¿vosotros pensáis que yo soy buena gente o no? Sí. Uf, menos mal. Eso que no voy a decir regular. ¿Pensáis que soy buena gente? Vale. ¿Vais a hacer caso de lo que he dicho, no? Sí. ¿Sí? ¿Hasta el final? Bien. Quiero que cerráis vuestros ojos, por favor. Poned un poquito más adelante, quiero que cerráis vuestros ojos. No miréis ahora en absoluto a nada ni a nadie, ¿vale? Y yo voy a poner algo en vuestro bolsillo, ¿vale? O no. Puedo poner algo o no ponerlo, depende. Puede ser que sea una trampa que yo estoy haciendo, ¿vale? Y que vosotros penséis, ahora no vale tocarse el bolsillo ni nada de eso, ¿vale? Ni que preguntéis si lleva algo, sino quizá he puesto algo o quizá no he puesto nada. Dependerá de cada uno, ¿vale? Porque esto es cuestión de fe, tienes que creerme, ¿vale? ¿Me vas a creer, Gaby? ¿Yo qué he dicho? ¿Que he puesto algo o que no? No sabemos, ¿no? No se sabe. Si hemos puesto algo en el bolsillo de Gaby y ahora en el bolsillo de Santi. Si he puesto algo, pues mejor. Que no he puesto nada, pues no pasa nada, ¿vale? ¿Lleva bolsillo? Sí. Pasa que este lleva cualquier bolsillo más. Entonces voy a ponerle algo, o a lo mejor no lo estoy poniendo absolutamente nada a Santi. No se sabe, ¿no? Entonces, en este momento, quiero que vosotros os vayáis ya a vuestro sitio, ya podéis abrir vuestros ojos, os vayáis a vuestro sitio y al final del culto averiguaremos si he puesto algo en el bolsillo o no. ¿Os parece? Vale. ¿Qué tenéis que hacer? Pues cuando se acabe, primero, ahí está, primero. la fe. ¿Cuántas veces? Las que tú digas. Vale. Después lo voy a revisar, después del culto. ¿Vale? Y al final, si tenemos algo en el bolsillo. Vale. No vale preguntar a los papis o a los titos si llevo algo, ¿eh? Esto es un ejercicio para que ahora, para ilustrar un poquito, ¿vale? Y al mismo tiempo sostenerle la atención a ellos, ¿no? Así están pendientes de las veces que digo la palabra fe. Esa cuenta. Esa cuenta. Muy bien. Por lo tanto, ellos acaban de hacer un ejercicio de confianza en mí, ¿sí o no? Yo les he dado una tarea y les he dicho que tienen que cumplir algo, pero al mismo tiempo les he dado un aviso, les he dado una consigna de que yo posiblemente he puesto algo en su bolsillo o no. Ellos no lo saben, al menos voy a intentar que no lo sepan, ¿vale? Hasta el final. Puede ser que tengan algo, puede ser que no tengan nada, que les haya engañado, ¿no? Pero ellos tienen una tarea que hacer, así que por fe tenéis que creer lo que yo os acabo de decir, ¿vale? El primer punto que quiero traer a vuestra consideración es lo siguiente, que acaba de decir Santiago. La fe puede estar muerta. La fe puede estar muerta en sí misma, dice Santiago, ¿no? Lo ha dicho ahí en el versículo 17. Además, si tenéis interés por subrayar en vuestra Biblia, en el 17, en el 20, en el 22 y en el 26, Santiago define la fe. Y habla que puede ser una fe muerta, puede ser una fe estéril, o puede ser una fe sin obras, y además lo repito, lo de esta muerta, ¿no? Por dos veces. La fe no es el seguro que me hago para librarme del infierno y por fin ir al cielo con Dios cuando me muera. Esa no es la fe. No es el seguro para decir, bueno, por fin voy al cielo, por fin voy a estar con Dios porque he confesado mis pecados y qué a gusto me he quedado. Voy a estar en el cielo con el Señor para siempre. Pero mientras tanto vivo aquí en la tierra, pues como vivía antes, como pensaba antes, como hablaba antes, como me comportaba con las amistades de antes, etcétera, etcétera. Yo vivía mi vida, o vivo mi vida, conforme a lo de antes. Este es el seguro de mi coche. No voy a hacer publicidad. Este es el seguro de mi coche, ¿vale? Y el seguro de mi coche, cuando tiene 11 páginas, no he traído la 11 porque no voy a gastar tinta ni imprimir la 11, he impreso esta para llevarla en el coche, porque ya no hace falta. Pero este es mi seguro de coche. Y sabéis que lo firmé, yo soy el tomador del seguro, y entonces me mandaron los 11 folios, a ver quién se leía eso, pues eso era infumable. Además te lo ponen con la letra lo más chiquitilla posible para que diga, bueno, lo firmo y punto, ¿no? Entonces yo firmé mi seguro, mi póliza de seguro de automóviles,
con esta compañía y el otro día revisándolo porque me hizo falta por un tema, veo que no me cubre ciertas cosas. Claro, para pagar 115,56, pues tú dirás, ahí no te cubre nada, ¿no? Pues resulta que no me cubre la cirugía estética, el seguro del coche. Es decir, que si tengo un accidente, me hago una raja aquí así en la cara, ¿no? Con un cristal, y me tiene que hacer un injerto, eso no me lo cubre el coche, me cubre la hospitalización, la operación, pero si ya me quiero arreglar la cara para que no se me note la cicatriz, eso no me lo cubre. Tampoco es importante, ¿no? No me cubre tampoco si cae un meteorito y me cae encima del coche, de la casualidad de la Tierra, lo grande que es que me caiga el meteorito a mí, pero tampoco me lo cubre, ¿no? Tampoco me cubre si me cae un rayo, o a mí no, al coche, ¿no? Tampoco cubre, pues, ciertas cosas, ¿no? No responderá, dice la aseguradora, de la agravación de las lesiones cuando por culpa del lesionado no se hayan observado las prescripciones médicas establecidas del efecto. Es decir, que si el médico me ha dicho que me recupere de esta manera y no lo hago, si me quedan lesiones después, la aseguradora no me lo cubre. Pero todo eso no me lo leí. Yo quería un seguro que si yo tenía un accidente con el coche, pues que me cubran, ¿no? Y de hecho hemos tenido algún incidente con el coche y lo ha cubierto el seguro, sin ningún problema, ¿verdad? Pero hay cosas que yo no leí en su momento. Bueno, esto tampoco no tiene mucho interés, lo del meteorito y el rayo y estas cosas. Pero para mí era una manera de asegurarme de que si yo tengo un accidente, alguien cubra por lo que me ha pasado, ¿no? Pero es que tiene una letra pequeña. Y esa letra pequeña me dice que no puedo hacer esto, que no puedo dejar el coche a ciertas personas, que no puedo llevar más de 5 personas en el coche, de que todo eso tengo que saberlo. Es decir, mi intención única, ¿cuál es? Que alguien me cubra si tengo un accidente. Pero ¿en qué condiciones? Que me pone la aseguradora. Y en la fe ocurre igual. La fe significa que yo pongo mi confianza en Cristo, pero al mismo tiempo tengo que responder por eso. Tengo que evidenciar eso. Y eso es lo que Santiago está defendiendo aquí. Que la fe no es decir, bueno, ya por fin tengo mi seguro y voy a ir al cielo. Voy a estar tranquilo con Dios. Pero es que se me exigen una serie de cosas. Por eso he puesto ahí esa frase. O la fe palpita, o la fe está viva, o está muerta, sin signos vitales. O la fe es evidente y somos estructuras plausibles, es decir, estructuras de credibilidad, estructuras que la gente nos vea y diga, oye, el cristianismo merece la pena. Mira estos cristianos de la calle Cambronera, cómo viven, que se les nota, oye, se les nota algo diferente en su vida. Por lo tanto, me parece que son creíbles, me parece que su fe es creíble. Ahora, si ven que mi vida solamente es decir, he creído en Cristo, y vivo igual que viven los demás, me emborracho, digo palabrotas, no me comporto, soy un anárquico en la vida, la gente dirá, ¿y tú de qué? Dice que tiene fe, ¿no? Por eso dice Santiago, en el versículo 15, que si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y no tienen el sustento diario, y vais vosotros a decir, ¡ale, adiós! Que te vaya muy bien, que caliéntate, aliméntate y el Señor te bendiga. Marchando. Dice Santiago, ¿eso de qué sirve? ¿De qué sirve a los demás y de qué te sirve a ti? Esa es la cuestión que está poniendo aquí en tela de juicio Santiago. Si nuestra fe es una fe plausible, creíble, en base a nuestras obras o no. ¿Por qué? Porque eso que es subjetivo, la fe es algo subjetivo, es algo que es una definición, que es un acto que no se puede tocar, dice Santiago. Yo quiero ver evidencias. Al cristiano se tiene que ver evidencias de ese concepto. Tiene que definir ese concepto. Y por lo tanto, esa definición práctica del concepto de fe tiene que hacerse a través de obras. Porque la fe que nos salva, la otra fe, la fe que nos salva, esa no es de obra humana. Yo ahí no puedo aportar nada. Ni creer en Cristo, el poner mi confianza en Cristo, eso no es de fabricación mía. Dios abre mi corazón
y recibo su palabra y me convence de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, como decía Lutero, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí las necesita. Por lo tanto, los cristianos somos llamados a demostrar nuestra fe por nuestras obras. Porque si no, estaremos haciendo un certificado de defunción de nuestra fe, un certificado de defunción de nuestra fe, si no nos comportamos tal y como se espera de un hijo de Dios. Estamos firmando la defunción de nuestra fe. Por eso la fe o palpita o está muerta. No tiene signos vitales. Y por lo tanto será un concepto que está ahí, pero que no se puede definir. Ahora, ¿cómo palpita la fe? Es decir, estamos hablando de que la fe palpita, pero ¿cómo palpita la fe? ¿Cómo puedo hacer que la fe se demuestre? En primer lugar, poniendo la confianza en Jesús. Eso es el primer paso. No es la fe del carbonero. Cree lo que quieras mientras seas sincero. Eso es otro tipo de cuestión. La fe es poner la confianza en Jesucristo, es creer. Y creer significa cambiar de opinión en cuanto a Cristo. Es cambiar nuestra mentalidad en lo relativo a Jesús, en lo relativo a Dios, en lo relativo a su palabra. La fe es reconocerse insuficiente, es reconocerse pecador, es reconocerse ofensor de Dios, es decirle a Dios, Dios, sé que no alcanzo las demandas de tu ley, no puedo nunca llegar a cumplirlas, no puedo obedecerte completamente, por lo tanto necesito de alguien que venga a mi rescate. Que venga alguien a echarme una mano y le dé sentido a mi vida y me dé la capacidad para vivir una vida en orden contigo, para tener una relación personal y práctica contigo. Y esa persona, dice la Biblia, ese es Jesús, quien nos libra de todo pecado. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestro creer en Cristo significa eso, es decirle a Dios, soy pecador, no alcanzo tu gloria, estoy destituido y quiero que alguien restaure esta relación perdida. Y esa relación perdida la puede restaurar solamente Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la única manera. Y el único que puede darle sentido a nuestra vida. Y por lo tanto, ese es el inicio de lo que Santiago llama la fe. Lo hemos visto en el capítulo 1. Eso que Dios hace, que nos salva y nos genera de nuevo, nos recrea, nos regenera. Y en segundo lugar, la fe no es solamente decirle a Cristo, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero volverme a ti, quiero darle la espalda al mundo y al pecado y vivir contigo para siempre y estar contigo para siempre, sino que Jesús demanda algo más. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Así que no es solamente el acto puntual de decir, quiero creer en Cristo, que es el punto inicial, sino ser discípulo de Cristo. Y ese ser discípulo de Cristo se demuestra en el día a día, se demuestra como consecuencia, y consiste en escuchar, consiste en ver al Maestro y en hablar como hablaba Él. Los discípulos del siglo I, cuando tenían un maestro, estaban 24 horas con el maestro. Y algunos se identificaban tanto con su maestro que andaban con los mismos andares que su maestro. Y hablaban de la misma manera que hablaba su maestro. Y pronunciaban las cosas de la misma manera que la pronunciaba su maestro. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, chicos, escuchad, el que me ame, me quiera seguir, tiene que ser mi discípulo, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Sabían qué significaba eso? Hablar como su maestro, pensar como su maestro, opinar como su maestro, amar como su maestro, andar como su maestro, igual. Por eso a los cristianos, o a los creyentes se les llamó cristianos. No porque creyeron en Cristo solamente, sino porque se comportaban como Cristo. Eran, entre comillas, pequeños Cristos. Esa es la palabra cristianoi. Pequeños Cristos. Gente que imitaba a Cristo. Y se veían que eran como Cristo, ¿no? Por lo tanto, ser discípulo
se hace las cosas cotidianas, no se hace el domingo por la mañana aquí, se hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Uno es discípulo 24 horas. Por lo tanto, consiste en ser como Jesús en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el instituto, en la universidad, en la calle, en las relaciones, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de opinar, hacer las cosas como Cristo las hizo. Y por lo tanto, esa es la fe que palpita. Esa es la fe que se nota, esa es la fe que se evidencia. Jesús, dice la Escritura, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Pues de la misma manera tenemos que andar nosotros haciendo bienes a la gente. Después veremos en un momento, cuando estudiemos un poco más adelante Santiago, que al que sabe hacer el bien y no lo hace, eso es pecado. Por lo tanto, andemos por la vida haciendo bienes a la gente, haciendo el bien a la gente. Y además dice también la Escritura, dice Juan en su primera carta, que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y os quiero lanzar esta pregunta. ¿Tú y yo podemos hacer algo por destruir las obras del diablo? ¿Cuáles son las obras del diablo a las que se refiere Juan? La enfermedad, la opresión, la pobreza, el abuso, la enemistad. Eso son obras del diablo, ¿sí o no? Cuando Jesús dice: tendréis siempre a los pobres con vosotros, tú dices: menuda realidad, ¿no? Va a haber siempre pobres. ¿Y por qué hay siempre pobres? Bueno, porque la sociedad se maneja así, porque siempre ha habido una diferencia entre el rico y el pobre. Los pobres siempre van a existir. Los pobres existen porque hay opresores. Si no hubiera opresores, no habría pobres. Si no hubiera ricos que se aprovechan del pobre, no existirían los pobres. Pero existen los pobres. Por eso Jesús nos está diciendo: qué lástima, hay que tener misericordia y compasión de los pobres, porque siempre los vais a tener con vosotros. Siempre esto va a existir así por toda la eternidad. Pero es que el problema no es ese. El problema es que hay pobres porque hay opresores de los pobres. Por lo tanto, el creyente puede también destruir las obras del diablo, luchando contra el abuso, contra la pobreza. Puedes apadrinar a un niño o una niña por una módica cantidad de dinero al cabo del mes. Puedes salvar de la pobreza a una familia entera. Estamos luchando contra la pobreza, ¿sí o no? Estamos sacando de la pobreza a un niño o a una niña. Podemos luchar contra la pobreza con el banco de alimentos, dando un poquito para aportar a la gente. Luchar contra el abuso, luchar contra la enemistad, contra la opresión. Pero no solamente la fe puede estar muerta, sino demostramos nuestra fe. Dice Santiago aquí en el versículo 18 al 20, dice que la fe también puede ser estéril, versículo 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Cuando la fe es solo un credo, no tiene credibilidad. Por eso he puesto ese pasaje estéril, ¿no? Una tierra estéril, una tierra yerma, una tierra que, aunque tú la riegues, eso no va a producir nada, porque no tiene los nutrientes necesarios para que crezca ahí ninguna planta. Por eso dice Santiago: la fe sin obras es estéril. Si solamente la fe es un credo, es decir, yo he creído, eso no tiene credibilidad ninguna. Y Santiago lo dice de esta manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios existe? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan los demonios si creen? Porque tienen un terror que les causa saber que Dios existe. Tienen el terror de saber que Dios está ahí, pero ellos, los demonios, tienen la incapacidad moral de hacer algo bueno. Entonces, como tienen esa incapacidad moral de hacer algo bueno, tiemblan ante aquel que llama el autor de los Hebreos
ante el cual todas las cosas están desnudas, están abiertas, están reveladas completamente, y dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él conoce absolutamente todo, y los demonios saben que Dios existe, y que está ahí, pero no pueden hacer nada bueno por ellos, son incapaces moralmente, y por lo tanto tiemblan ante el juicio que les va a venir. Y dice Santiago, pues que sepáis que la fe sin obras es estéril. Si es solamente un credo, esa fe no tiene credibilidad ninguna. Porque también los demonios dicen, yo creo que Dios existe. Yo creo que Dios es uno. Y tienen su credo, pero no son creíbles en absoluto. ¿Quién va a creer a un demonio? La fe sin obras es estéril. Y ahora, Jacobo, nos pone dos ejemplos, del versículo 21 al versículo 26. Y dice, fijaos que el primer concepto era en el versículo 17, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Versículo 20, la fe sin obras es estéril. Y versículo 22 nos habla ahora de la fe que fue perfeccionada por las obras. O se hizo mayor, se hizo madura. Eso es el término perfeccionar aquí. Se hizo madura por las obras. Y nos pone a dos ejemplos. Y dos ejemplos que si los pudiéramos poner en un extremo, en una jerarquía, pondríamos en primer lugar a Abraham y en el último lugar a Rahab, la ramera, la prostituta que se menciona aquí. Abraham, el padre de la fe, de judíos y de gentiles, y Rahab, de dudosa moralidad, una prostituta de Jericó. ¿Qué pinta aquí la fe de Rahab? ¿No? Vamos a verlo rápidamente porque me queda poco tiempo, ¿no? Dice, claro, hay que saberse la historia de Abraham y hay que saberse la historia de Rahab. Dice en el versículo 21, ¿no fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Dónde se menciona esto? ¿Alguien rápido? ¿Dónde se menciona? Génesis 22. Génesis 22, perfecto. Tú te lees Génesis 22 y tenemos la historia de cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, coge a tu hijo, vete al monte, coge leña y ofrece a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Coge a su hijo, coge la leña y se van los dos solitos, monte para arriba. Y el pobre Isaac, diciendo, bueno, el Señor proveerá. Dice, padre, falta el carnero. Dice, el Señor proveerá. Ya ve, chile. ¿No? Y entonces van monte para arriba, los dos solitos. Y cuando llegan a la cumbre del monte, allí tenemos a Abraham recopilando piedras para hacer la hoguera, poniendo la leña. Isaac mirando para todos lados a ver dónde está el cordero. Y Abraham coge a su hijo. No sé si lo ataría, si forcejearía con él, pero lo coge y lo pone sobre el altar. Empuña su daga y va a sacrificar a su hijo. Ya sabéis todo lo que ocurre, ¿no? Abraham, detente, he aquí, he conocido que eres justo, que eres fiel, que me has obedecido. Aquí hay un carnero y finalmente se ofrece aquel carnero que vieron allí trabajando, ¿no? Y dice Santiago, Abraham fue declarado justo cuando hizo eso. Pero eso está en el capítulo 22. Bueno, no sale la imagen aquí. Tiene que salir otra imagen, pero bueno, os la digo. La fe era una imagen de Abraham y Isaac, nada más, ¿no? En el altar. Y ponía lo siguiente: la fe que comienza en el capítulo 15 de Génesis se perfecciona en el capítulo 22. ¿Por qué? Porque, acompañadme al capítulo 15 del Génesis, cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice que su hijo Isaac iba a heredar, iba a ser el que iba a heredar. Versículo 6 dice, y creyó Abraham a Dios
y le fue reconocido como justicia. El concepto, ¿os dais cuenta? Dios, sí, yo te creo perfectamente, creo lo que has dicho. Y automáticamente Dios declara justo a Abraham. Pero había que materializar eso, había que hacerlo tangible. Abraham, coge a tu hijo, coge la leña y vámonos para el sacrificio. ¿Os dais cuenta? Había que materializar esa justicia de Abraham. Y entonces uno lee el capítulo 16, lee el capítulo 17, el nacimiento de Isaac, lee el capítulo 18, lee el capítulo 19, el 20, el 21 y llega al 22. Y he aquí la prueba de la fe de Abraham. Abraham cree en Dios. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Y existe esa prueba tan tremenda del capítulo 22. Y se pone el ejemplo del padre de la fe, que dice Hebreos 11 que obedeció a Dios. Dice Génesis 15:6 que creyó a Dios. Y en el capítulo 22 hemos visto que su fe obra. El hecho de que él dijera, creo que Isaac es el hijo de la promesa, y ahora Dios me pide que lo sacrifique, dice Hebreos 11. Sabía Abraham que Dios podía incluso levantar de entre los muertos a su hijo Isaac. Por lo tanto, su fe, la fe de Abraham, estaba puesta en acción, estaba siendo probada la fe de Abraham. No sé si me equivoco al decir que la fe y las obras son hermanas siamesas. No se pueden separar, porque comparten sus órganos vitales. Si tú a dos hermanos o a dos hermanas siamesas unidas por cerebro, unidas por corazón, unidas por hígado, unidas por páncreas, unidas por estómago, unidas por todo, las separas, ¿sabéis lo que ocurre? Que una de ellas va a morir. Y la fe y las obras ocurre igual, son hermanas siamesas. Como intentes desvincular una de la otra, intentes separar la una de la otra, una de ellas va a morir. Porque si a las obras le quitas la fe, las obras no tienen ningún sentido. Están muertas. Y si a la fe le quitas las obras, la fe está muerta, dice Santiago. Por lo tanto, la fe y la obra son hermanas siamesas, que comparten órganos vitales. Y después de este gran ejemplo de Abraham, el amigo de Dios, el hombre justo, el padre de la fe, dice, versículo 24, veis que el hombre es declarado justo por obras y no solo por fe. Y asimismo, también la ramera Rahab. La historia de Rahab seguramente la conocéis bien, pero por si alguien no la conoce, la cuento rápidamente. Pueblo de Israel, entran a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Ciudad que se encuentra en Jericó. Cuando llegan a Jericó ven unas grandes murallas y Josué manda a unos espías a que espíen la ciudad y vean por dónde podían entrar, cuáles eran los flancos débiles de la ciudad. Manda espías y el primer lugar por donde entran es por casa de una ramera. Dice que se hospedan en casa de aquella ramera llamada Rahab, y Rahab dice una serie de palabras muy interesantes. En el versículo 9 del capítulo 2. Sé que Dios os ha dado la tierra. ¿Habéis escuchado bien? Sé, creo que Dios os ha dado la tierra porque vuestro terror ha caído sobre nosotros. Porque hemos oído cómo Dios hizo secar el mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes del amorreo, allende el Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Dios, vuestro Dios, es Dios arriba de los cielos y abajo de la tierra. ¿Creyó Rahab? ¿Creyó en Dios? Sí. Sabía quién era Dios. Conocía a Dios. Pero no le bastó. Porque después lo que hizo fue esconder a estos espías, mentir a los de su ciudad, a los jerusalemitanos, mentirles, y cuando se da el momento oportuno, saca a estos espías de donde los tenía escondidos en la terraza de la casa y los manda por otro lado, y finalmente van y le dan el informe
a Josué. Y cuando el pueblo de Israel invade Jericó, salvan a Rahab, a su familia, a sus padres, a su hermano y a toda su parentela, tal y como se dice ahí, que ellos habían prometido hacer. Y dice Santiago, ¿os acordáis de aquel hecho? Sí. ¿Conocéis la historia de Rahab? Sí. Bien, pues esa mujer también fue declarada justa por obras, cuando quedó los mensajeros y los envió por otro camino. Pero antes, acabamos de ver que Rahab creyó, sabía que Dios había hecho esto, había hecho lo otro y había hecho lo otro. La fe y las obras. Así que estos dos ejemplos, el del padre de la fe y el de la ramera Rahab, los toma Santiago para demostrarnos que aún Rahab, en su baja condición moral, creyó en el mensaje de los espías, creyó en Dios y actúa en consecuencia. Así que cualquiera puede actuar por fe, por su fe. Cualquiera puede hacer obras que demuestren su fe. Lo hizo Abraham, y podemos decir, bueno, es que Abraham era Abraham. Ya, pero también lo hizo Rahab, una mujer de baja moralidad, ¿no? Lo hizo ella, también lo puedo hacer tú. Así que no te vengas abajo, no vengáis abajo. Y finalmente dice Santiago, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si la fe no actúa, es una fe muerta. Si la fe no funciona, es una fe muerta. Le estoy dando trabajo a los dos, ¿eh? ¿Estáis apuntando? Vale, vale. ¿Estáis actuando entonces? ¿Estáis haciendo obras de fe? Gaby, Santi, ¿estáis haciendo obras de fe? Sí, vale, perfecto. Porque no vale decir que tenemos fe, pero no hacemos las cosas, ¿eh? No vale decir que tenemos fe, hay que demostrarlo. Hay que evidenciarlo. Y los demás tienen que verlo. Así que, hermanos, que nuestra fe no sea solamente un credo. Que nuestro cristianismo no sea solamente el decir, yo soy evangélico que me reúno allí en la calle Sor Ángela de la Cruz, perdón, en calle Cambronera. Soy un cristiano de los de verdad, de los que daría su vida por causa del evangelio. Y no me rindo ante las fascinaciones de este mundo. Y me comporto como se comporta mi maestro. Hablo como él, pienso como él, opino como él, amo como él, respeto como él, perdono como él, lo hago todo como él. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy de Cristo. Y dice Pablo también, sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que, hermano, pelear si la fe o las obras, no, sí que son dos cosas juntas, sé que son hermanas siamesas, sé que no puede separarlas, la fe y las obras. Así que nuestra fe no sea solamente un credo, sino que sea realmente una actitud creíble para todos nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir vidas consecuentes con lo que decimos. ¿Habéis apuntado todo, chicos? Bien. ¿Cuántas veces? Bueno, no vamos a contar las veces que le he dicho, porque le habré dicho millones. ¿Podéis mirarlo en el bolsillo? ¿Tenéis fe de que hay algo en el bolsillo? ¿Sí hay algo? ¿Tenéis fe? A ver qué hay. Vale, habéis tenido fe, por lo tanto ahora tenéis vuestra recompensa. Gracias por apuntar. Ahora os contaré las veces, ¿vale? Bueno, hermano, porque el Señor nos ayude, nos bendiga para que nuestra fe, ya no lo apunté, también me falta apuntarlo bien, que nuestra fe sea una fe creíble.